El niño dice, oiga señor, mi papá tiene una marca de nacimiento igual que la suya. El multimillonario se sorprende. El gran salón de baile del hotel en el centro de la ciudad brillaba como una joya bajo el resplandor de los candelabros de cristal. El aire estaba impregnado del aroma de flores frescas y perfumes caros, mezclados con los suaves acordes de música clásica que flotaban por el espacio, creando una atmósfera de elegancia y sofisticación. Los invitados, vestidos de smoking y vestidos de gala, se movían por la sala con copas de champaña en la mano, riendo y charlando animadamente, reunidos para la gala benéfica que Alexander Grant había patrocinado tan generosamente. En el centro de esta opulenta celebración se encontraba Alexander, una figura alta que irradiaba confianza y carisma, con cabello oscuro perfectamente peinado y un traje hecho a la medida que se ajustaba a su figura con precisión. Era la personificación del poder y la influencia. Sus ojos azules penetrantes recorrían la multitud, tomando en la multitud de rostros que lo miraban con ansias de escuchar lo que tenía que decir. Esa noche, no era solo un multimillonario, era un faro de esperanza para muchos, un defensor de causas importantes. Al acercarse al podio, el público cayó en un respetuoso silencio. Alexander carraspeó y comenzó, su voz resonando con autoridad. Señoras y señores, gracias por acompañarnos esta noche. Su presencia aquí no es solo un testimonio de su generosidad, sino también de su compromiso con marcar una diferencia. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la audiencia. Juntos podemos cambiar vidas, levantar comunidades y crear un futuro mejor para aquellos menos afortunados. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, resonando por el majestuoso salón. Continuó hablando apasionadamente sobre los proyectos financiados por la caridad, tocando temas de educación, salud y la importancia de retribuir. Sus palabras tejían un tapiz de esperanza que encendía un fuego en los corazones de su audiencia. Sin embargo, entre los vítores y la admiración, una extraña sensación lo invadió, un sentimiento de ser observado, como si alguien lo mirara con una intensidad que se sentía curiosamente familiar. Al concluir su discurso, los aplausos crecieron hasta llenar la sala con una energía eléctrica. Sonrió con gracia, asintiendo al público, y estaba a punto de bajar del podio cuando notó una pequeña figura al borde de la reunión, un niño pequeño, no mayor de 8 años, con cabello castaño despeinado y ojos curiosos y grandes que capturaron su atención. El niño parecía fuera de lugar en medio del mar de adultos glamorosos, pero su inocente presencia atrajo a Alexander, despertando algo profundo dentro de él, un eco nostálgico de un pasado que casi había olvidado. Después de que la multitud comenzó a dispersarse, el niño dio un paso tentativo hacia adelante, su mirada fija en Alexander. Tiró de la manga del multimillonario, su pequeña mano apenas logrando agarrar la fina tela. Oiga, señor, dijo el niño, su voz alta y clara, cortando el ruido menguante de la gala. Mi papá tiene una marca de nacimiento igual que la suya. Por un breve momento, la sonrisa de Alexander vaciló, su corazón saltando un latido. Su mente corrió mientras instintivamente miraba su antebrazo, donde una marca de nacimiento distintiva, una figura oscura en forma de media luna, había sido parte de su vida desde que tenía memoria. Era una característica que rara vez pensaba, una señal de individualidad que ahora se sentía como un vínculo hacia algo mucho más grande y significativo. Se inclinó hasta la altura del niño, con la curiosidad despertada. ¿De verdad?, preguntó suavemente. ¿Cómo es la marca de tu papá? El rostro del niño se iluminó con entusiasmo. Es como una pequeña luna, igual que la suya. Gesticuló animadamente, sus manos formando una forma de media luna en el aire. Siempre pensé que era genial. Nos hace especiales, ¿verdad? El corazón de Alexander se llenó con la inocente emoción del niño. Sí, nos hace especiales, respondió, una sonrisa volviendo a su rostro. ¿Cómo te llamas, amigo? Oliver, dijo el niño con orgullo. Estoy aquí con mi papá. Él dijo que podía venir a ver a las personas importantes. ¿Usted es una persona importante? Alexander soltó una carcajada cálida, el sonido rompiendo la tensión inexplicable que se había asentado en su pecho. Supongo que podrías decir eso, admitió. Pero, ¿sabes qué? Las personas más importantes son las que se preocupan por los demás, como tú y tu papá. Oliver asintió seriamente, sus ojos brillando con admiración. Yo también quiero ayudar a las personas, igual que usted. La sinceridad en la voz del niño golpeó una fibra sensible en Alexander,
recordándole un tiempo en que él también había soñado con marcar la diferencia, antes de que el peso de la riqueza y la responsabilidad eclipsara esas aspiraciones. Mientras hablaban, el salón a su alrededor comenzó a desvanecerse en el fondo, los festejos de la gala transformándose en un zumbido distante. Alexander sintió una conexión inesperada con este niño, un vínculo que trascendía las diferencias de edad y circunstancias. Era como si Oliver hubiera levantado un velo, exponiendo un destello de un pasado que Alexander había enterrado bajo capas de éxito y ambición. ¿Cree que algún día seré millonario?, preguntó Oliver, sus ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Alexander volvió a reír, su corazón calentado por la inocencia del niño. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero espero que seas alguien que pueda ayudar a los demás, como yo trato de hacerlo esta noche. ¿Puedo ayudarlo ahora?, exclamó Oliver con entusiasmo, su energía contagiosa. Ya lo estás haciendo, Oliver, respondió Alexander, su voz llena de sinceridad. Con solo estar aquí y preocuparte, estás ayudando más de lo que imaginas. Pero tan rápido como el momento había florecido, comenzó a desvanecerse. El ruido de la gala volvió a subir, reclamando la atención de Alexander. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que su tiempo con Oliver estaba llegando a su fin. Al levantarse, una mezcla extraña de emociones se arremolinaba dentro de él, nostalgia, curiosidad y un atisbo de algo más profundo, algo que no podía definir del todo. Sé un buen chico, Oliver, dijo Alexander, revolviendo suavemente el cabello del niño. Y no olvides ayudar también a tu papá. Lo haré, prometió Oliver, su rostro iluminándose con una sonrisa. Quizás algún día podamos ayudar juntos. Mientras el niño se alejaba para reunirse con su padre, Alexander lo observó irse, su corazón cargado de preguntas no dichas. ¿Quién era el padre de Oliver? ¿Qué historias se escondían detrás de esa marca de nacimiento? La noche continuó desarrollándose a su alrededor, pero Alexander no pudo sacudirse la sensación de que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Una conexión inesperada con un pasado que pensaba haber dejado atrás ahora flotaba en el aire, incitándolo a contemplar las implicaciones de lo que acababa de experimentar. Con un profundo suspiro, regresó a la gala, participando una vez más con los invitados. Pero su mente estaba en otra parte, navegando por un laberinto de recuerdos y emociones. Mientras Alexander caminaba hacia el centro del salón, tratando de reanudar su papel como anfitrión perfecto, no podía apartar de su mente las palabras de Oliver. La descripción de la marca de nacimiento en forma de luna resonaba en su mente como un eco persistente. Desde pequeño, había considerado esa marca una peculiaridad, algo insignificante. Sin embargo, las palabras del niño transformaron ese detalle en un símbolo de un misterio más profundo, una conexión que lo inquietaba. La gala continuaba a su alrededor, con risas, el tintineo de copas y conversaciones superficiales. Pero Alexander se encontraba completamente desconectado de todo aquello. Su mirada buscaba instintivamente al niño entre la multitud, tratando de encontrar algún indicio del padre que Oliver había mencionado. A pesar de su estatus como multimillonario y de la imagen de fortaleza que proyectaba, un torbellino de dudas y recuerdos lo sacudía por dentro. Decidió dirigirse al área del salón donde había visto a Oliver por última vez. Los pasos firmes y confiados que lo caracterizaban ahora tenían un matiz de urgencia. Mientras avanzaba, saludaba a conocidos con una sonrisa automática, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Finalmente, lo vio. Oliver estaba de pie junto a un hombre alto, de cabello castaño entrecano, que parecía sumido en una conversación con otro invitado. Alexander observó al hombre cuidadosamente, tratando de encontrar algo que explicara la conexión que sentía. Cuando el hombre se giró ligeramente, Alexander se quedó paralizado. Había algo inquietantemente familiar en la curva de su mandíbula, en la manera en que ladeaba la cabeza mientras escuchaba. No podía ubicar exactamente qué era, pero el hombre parecía una versión desdibujada de alguien que había conocido hace mucho tiempo. Alexander no se atrevió a acercarse de inmediato. En cambio, observó cómo Oliver tiraba juguetonamente del brazo de su padre, señalando algo al otro lado del salón. El hombre sonrió con una calidez que contrastaba con la seriedad que había mostrado antes. Esa sonrisa era como un destello de memoria para Alexander, una chispa de algo olvidado. Podría ser, pensó, su corazón acelerándose. De repente, sintió una mano en su hombro. Era Evelyn, una vieja amiga y organizadora de la gala, quien lo sacó de sus pensamientos.
Alexander, estás distraído, dijo ella con una sonrisa juguetona. ¿Qué ocurre? Normalmente dominas estas reuniones. Alexander esbozó una sonrisa rápida y encubridora. Solo reflexionando sobre algunas cosas, respondió evasivamente. Evelyn arqueó una ceja, curiosa. Eso es inusual en ti. Si necesitas aire fresco, podemos salir a la terraza. A veces incluso los anfitriones necesitan un respiro. Aunque agradeció la oferta, Alexander negó con la cabeza. Estoy bien, gracias. Creo que solo necesito un momento. Evelyn lo observó detenidamente, como si pudiera ver a través de su fachada. Finalmente, asintió y se alejó, dejándolo solo una vez más. Pero esa breve interacción lo empujó a tomar una decisión. No podía dejar pasar este momento. Necesitaba respuestas. Con pasos firmes, se acercó al hombre y al niño. Oliver fue el primero en notarlo, sus ojos brillando de emoción al reconocerlo. Señor Alexander. Este es mi papá, dijo Oliver, tirando de la manga de su padre para captar su atención. El hombre se giró, encontrándose cara a cara con Alexander. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Alexander se encontraron con los del hombre, y ambos parecieron buscar algo en el otro. La expresión del hombre cambió rápidamente de curiosidad a algo más profundo, como si un destello de reconocimiento lo hubiera atravesado. Buenas noches, dijo Alexander, extendiendo la mano. Soy Alexander Grant. Creo que estuve hablando con su hijo hace unos momentos. El hombre aceptó el apretón de manos, su rostro todavía lleno de una mezcla de emociones. Un placer, señor Grant. Soy David Harper. El nombre no le resultaba familiar a Alexander, pero la sensación de reconocimiento persistía. Intentó mantener la conversación ligera, preguntando cosas triviales sobre la gala, mientras su mente trabajaba febrilmente para encontrar algún indicio. Pero antes de que pudiera avanzar más, fue David quien rompió la formalidad. Parece que Oliver quedó fascinado con usted, dijo con una sonrisa que no alcanzó a suavizar su tono. No deja de hablar de esa marca en su brazo. Es curioso, ¿no cree? Alexander sintió un escalofrío recorrerlo. Sí, es bastante curioso, dijo, esforzándose por mantener su tono neutral. ¿Usted también tiene esa marca? David asintió lentamente. La tengo. Siempre pensé que era algo único, hasta ahora. Alexander mantuvo la compostura mientras su mente bullía con preguntas sin respuesta. La mención de la marca compartida parecía abrir puertas a recuerdos vagos y sensaciones enterradas. Su instinto le decía que este encuentro no era una coincidencia. Es interesante cómo los detalles más pequeños pueden conectar a las personas, dijo Alexander con una sonrisa que ocultaba su intriga. ¿Cómo se conocieron usted y su familia a esta gala? David pareció dudar antes de responder. Trabajo en el sector de bienes raíces. Uno de mis socios estaba involucrado en la organización del evento y nos invitó. No es el tipo de lugar donde solemos estar, pero quise que Oliver viviera algo diferente. Alexander asintió, observando de cerca cada palabra y gesto. Había algo en David que le resultaba familiar, pero no podía precisar qué. Y entonces Oliver, con su inocente entusiasmo, rompió la tensión. Papá. Le conté al señor Alexander que tú y él tienen la misma marca de nacimiento. ¿No es genial? Es como si fueran familia o algo así. El comentario, tan inocente como contundente, dejó un silencio palpable entre los adultos. David miró rápidamente a Oliver, tratando de disipar la incomodidad. Los niños tienen una forma única de ver las cosas, dijo con una risa nerviosa, pero sus ojos traicionaban algo más profundo, una chispa de algo que parecía preocupación. Alexander no dejó pasar la oportunidad. Es curioso lo que dice Oliver, comentó, manteniendo su tono casual. Nunca pensé que esta marca pudiera significar algo más. ¿La suya también tiene forma de luna? David asintió lentamente. Sí, aunque nunca le he dado mucha importancia. Mi madre solía decir que era una especie de amuleto de buena suerte, pero no creo en esas cosas. ¿Su madre? Preguntó Alexander, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si la pregunta fuera una simple cortesía, aunque en realidad su interés era más que evidente. David pareció retroceder ligeramente, como si hubiese tocado un tema sensible. Sí, bueno, ella falleció hace años. No hablaba mucho del pasado.
Apenas tengo información sobre mi familia paterna. El aire entre ambos se tornó más denso. Oliver, ajeno a la tensión, jugueteaba con su servilleta, claramente aburrido de las formalidades. Alexander, por otro lado, sintió como las piezas de un rompecabezas invisible comenzaban a encajar. Había algo aquí, algo que lo empujaba a profundizar, pero sabía que no podía apresurarse. Es fascinante cómo las historias familiares pueden perderse con el tiempo, dijo Alexander, modulando su tono. A veces, esos detalles olvidados pueden ser la clave para entender quiénes somos realmente. David lo miró fijamente por un momento, como si evaluara si había un significado oculto en las palabras de Alexander. Pero antes de que pudiera responder, Evelyn reapareció, interrumpiendo con una sonrisa radiante. Alexander, querido, necesitamos que brindes con los patrocinadores. Están ansiosos por hablar contigo. Alexander forzó una sonrisa, pero internamente maldijo la interrupción. Por supuesto, Evelyn, dijo, antes de volver la mirada a David y Oliver. Ha sido un placer conocerlos. Espero que disfruten el resto de la velada. Mientras se alejaba, sintió la mirada de David clavada en su espalda. La incertidumbre y las emociones encontradas lo asaltaban con más fuerza que antes. La curiosidad lo estaba consumiendo, pero sabía que no podía abordar esto de forma impulsiva. Había demasiados ojos observando, demasiadas expectativas sobre él como anfitrión. Sin embargo, una cosa era segura, no dejaría que esta noche terminara sin obtener respuestas. Más tarde, mientras la gala llegaba a su clímax y los invitados comenzaban a dispersarse, Alexander buscó discretamente a David y Oliver. Los encontró en una esquina tranquila del salón, aparentemente listos para irse. Decidió que esta vez sería más directo. Señor Harper, comenzó Alexander al acercarse, su voz controlada pero firme. Espero no molestarlo, pero hay algo que me gustaría discutir en privado. ¿Le parece bien? David pareció sorprendido, pero asintió lentamente. Por supuesto. Alexander lo condujo a una pequeña sala adyacente al salón de baile, un espacio diseñado para ofrecer privacidad a los organizadores del evento. Oliver quedó al cuidado de un asistente, felizmente entretenido con una bandeja de postres. Cuando estuvieron solos, Alexander se volvió hacia David, su postura rígida pero su mirada cargada de intensidad. Voy a ser franco, dijo. Hay algo en este encuentro que no puedo ignorar. La marca de nacimiento, ¿el parecido? Hay algo más aquí, ¿verdad? David lo miró con cautela, su respiración se aceleró ligeramente. No sé a qué se refiere, señor Grant. Creo que sí lo sabe, replicó Alexander, avanzando un paso. No quiero incomodarlo, pero necesito entender esto. Dígame, ¿tiene alguna conexión con alguien de mi familia? ¿Algo del pasado que pueda explicar esto? David parecía debatirse internamente, como si cargara con un secreto que había guardado por demasiado tiempo. Finalmente, habló, su voz baja y temblorosa. Mi madre, mencionó alguna vez un nombre, Alexander. Pero nunca entendí qué significaba. Hasta ahora. El corazón de Alexander se detuvo un momento. Las palabras de David tenían el peso de una revelación que apenas comenzaba a desplegarse. ¿Era posible que este hombre, este niño, estuvieran relacionados con él de una forma que jamás habría imaginado? La confesión de David dejó a Alexander sin aliento. Durante unos momentos, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Tu madre mencionó mi nombre?, preguntó Alexander, su voz apenas un susurro. La seriedad en su tono reflejaba que ya no se trataba solo de curiosidad, sino de algo mucho más profundo. David asintió, aunque parecía incómodo al revelar más detalles. Lo hizo, pero siempre era en términos vagos. No hablaba mucho sobre su pasado, especialmente sobre mi padre. Crecí sin saber casi nada de él. La única pista era tu nombre y... Se detuvo, dudando. ¿Y qué más?, presionó Alexander, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Y esta marca de nacimiento? David se frotó el brazo inconscientemente, como si ese pequeño detalle físico lo conectara a una historia que nunca entendió por completo. Ella solía decir que era algo heredado, algo que me haría especial. Pero nunca pensé que tuviera importancia, hasta esta noche. Alexander dio un paso hacia atrás, procesando las palabras de David.
La posibilidad de que este hombre y su hijo tuvieran un vínculo con él no solo lo desconcertaba, sino que despertaba recuerdos enterrados que había pasado años tratando de ignorar. David, dijo Alexander, con un tono más suave. Necesito hacerte una pregunta importante. Esto puede sonar extraño, pero, ¿tu madre alguna vez mencionó de dónde venía, dónde vivió antes de conocerte a ti? David frunció el ceño, claramente tratando de recordar. Sí, lo hizo. Mencionaba un pequeño pueblo al norte, cerca de la frontera. Algo sobre una granja donde solía trabajar. Nunca fui, pero hablaba de ello con mucha nostalgia. El estómago de Alexander se retorció. Esa descripción encajaba perfectamente con un lugar de su juventud, un rincón de su vida que había abandonado cuando decidió perseguir sus ambiciones en la ciudad. ¿Podría ser que David fuera el hijo de alguien que había conocido allí? ¿Qué más sabes de tu madre? ¿Tenía algún nombre especial que usara contigo, algo que pudiera ayudarme a confirmar esto? David miró a Alexander, claramente incómodo pero también consciente de que estas preguntas tenían un peso personal para ambos. Mi madre se llamaba Margaret. Margaret Harper. Pero a veces mencionaba que la llamaban Maggie cuando era más joven. El corazón de Alexander se detuvo. Maggie, murmuró, como si el nombre trajera consigo una avalancha de emociones. Recordaba a una mujer joven, con una risa contagiosa y una mirada que podía iluminar cualquier habitación. Ella había sido parte de su vida en un momento crucial, antes de que sus caminos se separaran abruptamente. La conocí, admitió finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Hace muchos años. Maggie y yo, tuvimos algo especial. Pero las cosas no terminaron bien. La dejé cuando mi vida tomó otro rumbo, algo que ahora lamento profundamente. David se quedó en silencio, procesando esta revelación. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa, dolor y confusión. ¿Estás diciendo que tú podrías ser mi padre? Las palabras eran como un golpe para Alexander. Aunque la posibilidad había estado rondando en su mente desde que vio a David y Oliver, escucharlo en voz alta le daba un peso completamente nuevo. No estoy seguro, dijo Alexander con honestidad. Pero creo que debemos averiguarlo. Si hay algo de verdad en esto, no quiero ignorarlo. Especialmente si significa que tú y Oliver son parte de mi familia. El silencio que siguió fue abrumador. David parecía debatirse entre aceptar esta posibilidad o rechazarla por completo. Finalmente, habló, su tono firme pero contenido. No sé qué hacer con esto, confesó. He pasado toda mi vida sin un padre, y ahora aparece alguien que cree que podría serlo. Es demasiado para procesar en este momento. Alexander asintió, entendiendo la magnitud de lo que había desatado. No espero que tomes una decisión ahora, dijo. Pero si estás dispuesto, me gustaría hacer lo necesario para confirmar esto. Y si resulta ser cierto, quiero ser parte de tu vida y de la de Oliver. David no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia la puerta, donde Oliver jugaba felizmente con los postres, ajeno a la carga emocional que pesaba sobre su padre y Alexander. Finalmente, David asintió. Está bien, dijo en voz baja. Hagamos las pruebas. Pero te advierto, Alexander, esto no será fácil. Para ninguno de nosotros. Alexander sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que no solo desafiaría su identidad, sino que también podría cambiar la vida de todos los involucrados. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de incertidumbre. Alexander había organizado discretamente una prueba de ADN para confirmar su relación con David y Oliver. Mientras esperaba los resultados, David se encontraba luchando con un torbellino de emociones, mientras trataba de mantener la normalidad por el bien de su hijo. Para Oliver, todo seguía siendo un juego emocionante. No entendía completamente la gravedad de lo que estaba ocurriendo, pero la idea de que Alexander, un hombre que él consideraba importante, pudiera ser parte de su familia lo llenaba de entusiasmo. ¿Crees que el señor Alexander vendrá a nuestra casa pronto, papá?, preguntó Oliver una tarde mientras coloreaba en la mesa de la cocina. Quiero mostrarle mis dibujos. David levantó la vista de su taza de café, sintiendo un nudo en el estómago. La inocencia de Oliver lo desarmaba, pero también lo hacía cuestionar cómo manejar esta situación. Tal vez, dijo finalmente, forzando una sonrisa. Pero primero necesitamos estar seguros de algunas cosas, ¿de acuerdo?
A veces, los adultos tienen que resolver cosas complicadas antes de tomar decisiones importantes. Oliver asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y volvió a sus dibujos. David lo observó en silencio, su corazón dividido entre el deseo de proteger a su hijo y la posibilidad de que este hombre desconocido, Alexander, pudiera ser una figura positiva en sus vidas. Pero mientras Oliver parecía aceptar todo con facilidad, David estaba lejos de encontrar paz. Por las noches, cuando Oliver dormía, se quedaba despierto, repasando en su mente todo lo que Alexander había dicho. Había algo en su sinceridad que lo había desarmado, pero también lo hacía sentir vulnerable. ¿Y si realmente es mi padre?, pensaba una y otra vez. La idea era tan fascinante como aterradora. Después de toda una vida construida sin esa figura paterna, ¿cómo encajaría ahora? Y más importante, ¿cómo afectaría esto a Oliver? Una tarde, mientras David recogía a Oliver de la escuela, notó un coche negro estacionado cerca. En un principio no le dio importancia, pero cuando vio a Alexander salir del vehículo, su cuerpo se tensó automáticamente. Oliver, sin embargo, corrió hacia Alexander con una alegría contagiosa. «Señor Alexander. ¿Qué hace aquí?» Alexander se agachó para recibir al niño con una sonrisa cálida. «Hola, Oliver. Solo quería pasar a saludarlos, si está bien con tu papá». David suspiró, ajustando su chaqueta mientras se acercaba. «No esperaba verte por aquí», dijo con un tono que no era ni hostil ni del todo amistoso. Alexander asintió, con una expresión seria. «Lo sé. No quiero invadir tu espacio, pero he estado pensando mucho en todo esto. Me preguntaba si podríamos hablar. Los tres». David dudó por un momento, mirando a su hijo, cuya emoción era palpable. Finalmente, asintió. «De acuerdo. Pero hablemos en casa. No aquí». Cuando llegaron a su modesto apartamento, Alexander miró alrededor, notando los detalles que hablaban de una vida sencilla pero llena de esfuerzo. Había dibujos de Oliver pegados en la nevera y una pila de juguetes cuidadosamente organizados en un rincón. «Es un lugar agradable», comentó Alexander con sinceridad. David le ofreció asiento en el sofá, mientras Oliver traía un libro para mostrárselo a Alexander. «Mira, hice esto en la escuela. Es sobre la luna. ¿Sabías que tienes una marca como una luna? Mi papá también la tiene». Alexander sonrió, hojeando las páginas del libro mientras asentía. «Es un trabajo fantástico, Oliver. La luna es algo especial, ¿no crees?» Mientras Oliver seguía hablando con entusiasmo, David se sentó frente a Alexander, observando atentamente cómo interactuaba con su hijo. Era evidente que Alexander estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero eso no calmaba del todo las dudas de David. Cuando finalmente Oliver se distrajo con sus juguetes, David decidió abordar lo que realmente importaba. «Mira, Alexander», comenzó, su tono directo. «Sé que estás tratando de hacer lo correcto aquí, pero esto no es algo sencillo para mí. He pasado toda mi vida lidiando con la ausencia de un padre. Aprendí a arreglármelas solo. Ahora vienes tú y, bueno, es difícil no sentir que todo lo que construí podría cambiar». Alexander lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Entiendo lo que dices, David. Lo último que quiero es desestabilizar tu vida o la de Oliver. Pero si los resultados de las pruebas confirman lo que ambos sospechamos, quiero ser parte de esto. Quiero ayudar, no solo con recursos, sino siendo una presencia real. Sé lo que significa crecer con una figura ausente, y no quiero repetir ese error». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión, pero también de honestidad. Finalmente, David suspiró, dejando caer los hombros. «No sé cómo vamos a manejar esto, pero creo que Oliver merece la verdad. Así que, mientras tanto, puedes venir y pasar tiempo con él. Pero voy a necesitar tiempo para adaptarme a todo esto». Alexander asintió, agradecido por la oportunidad. «Tómate el tiempo que necesites. Prometo que haré todo lo posible para ganar tu confianza y, si es verdad, para ser el padre que mereces». Desde ese día, Alexander comenzó a visitar regularmente, desarrollando una relación con Oliver y poco a poco, construyendo una conexión con David. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, ambos sabían que estaban dando los primeros pasos hacia algo que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que Alexander comenzaba a visitar con más frecuencia,
las interacciones con David pasaron de ser tensas y llenas de incertidumbre a algo más natural, aunque todavía había un aire de precaución entre ambos. Las conversaciones iniciales eran superficiales, centradas principalmente en Oliver, quien servía como un puente inesperado entre los dos hombres. Una tarde, mientras Oliver jugaba en el parque, David y Alexander se sentaron en una banca cercana, observándolo desde lejos. Fue Alexander quien rompió el silencio. «Es un buen chico», dijo, una sonrisa sincera en su rostro. «Tiene una energía contagiosa y una curiosidad que me recuerda a mí mismo cuando era niño». David, con los brazos cruzados, asintió lentamente. «Oliver es mi mundo. Todo lo que hago es por él». «Eso es algo que respeto mucho», respondió Alexander, girándose hacia David. «Sé que ha sido difícil para ti criar a un niño solo, pero lo estás haciendo increíblemente bien. Se nota cuánto lo amas». Por un momento, David pareció relajarse, pero sus palabras aún estaban cargadas de precaución. «Gracias. Pero debo admitir que ha sido un camino complicado. Muchas veces sentí que no era suficiente, que no podía darle todo lo que necesitaba». Alexander bajó la mirada, reflexionando. «Entiendo esa sensación. A veces, con toda la riqueza y los recursos que tengo, todavía siento que no he hecho suficiente. He pasado tantos años enfocado en mi carrera que olvidé lo que realmente importa. Quizás por eso estoy tan decidido a compensar ahora». David lo miró con curiosidad. «¿Y qué es lo que realmente importa para ti ahora, Alexander?» Alexander tardó unos segundos en responder, como si las palabras necesitaran encontrar el peso adecuado. «Conexiones reales. Relaciones que no estén basadas en el dinero o el poder, sino en algo genuino. Ver a Oliver y conocerte a ti me ha hecho darme cuenta de que he estado persiguiendo las cosas equivocadas durante demasiado tiempo». David no dijo nada al principio, pero el tono honesto de Alexander comenzó a erosionar las barreras que había levantado durante años. Aunque todavía no estaba listo para confiar completamente en él, comenzó a reconocer que Alexander estaba haciendo un esfuerzo genuino. Unos días después, Alexander invitó a David y a Oliver a una cena en su casa. Fue un gesto que inicialmente hizo que David se sintiera incómodo, pero aceptó por el bien de Oliver, quien estaba emocionado de visitar el enorme hogar de Alexander. La casa era, como se esperaba, opulenta y llena de lujos, pero Alexander se aseguró de que el ambiente fuera cálido y acogedor. Preparó una mesa en el jardín trasero, decorada con luces colgantes y una vista que dejaba sin aliento. «Esto es impresionante», admitió David mientras miraba alrededor, sintiéndose fuera de lugar pero tratando de disimularlo. «Gracias», dijo Alexander con una sonrisa. «Pero no es el lugar lo que importa esta noche. Lo que importa es que ustedes estén aquí». Durante la cena, Alexander compartió historias de su infancia, momentos que rara vez contaba a nadie. Habló de cómo siempre se sintió dividido entre el deseo de éxito y la necesidad de pertenecer a algo más grande que él mismo. David, por su parte, comenzó a abrirse también, hablando de las dificultades de ser un padre joven, las noches de insomnio y las veces en que temió no poder darle a Oliver la vida que merecía. Oliver, mientras tanto, se movía entre ambos hombres, contándole sus propios planes grandiosos para el futuro. «Quiero ser inventor», declaró con entusiasmo. «Y luego construiré una casa para que todos vivamos juntos, como una familia». Ese comentario dejó a ambos adultos en silencio, pero también compartieron una mirada que decía más de lo que cualquiera estaba dispuesto a admitir en ese momento. Por primera vez, sintieron que estaban construyendo algo parecido a una relación, una que, aunque imperfecta, estaba llena de potencial. Con el tiempo, las interacciones entre David y Alexander se volvieron menos incómodas y más naturales. Empezaron a trabajar juntos en actividades simples, como llevar a Oliver a la escuela o ayudarlo con sus proyectos escolares. Estas pequeñas experiencias compartidas comenzaron a formar una base de confianza. Una tarde, mientras Oliver estaba en su habitación dibujando, David y Alexander se sentaron en la sala, cada uno con una taza de café. David rompió el silencio. «Nunca pensé que tendría este tipo de conversaciones contigo», dijo, mirando su taza. «Durante años, me convencí de que no necesitaba a nadie más. Que podía manejarlo todo solo. Pero ahora, me doy cuenta de que no siempre es malo aceptar ayuda». Alexander asintió, su mirada sincera. «Sé que probablemente sea demasiado tarde para cambiar lo que ocurrió antes, pero quiero que sepas que estoy aquí para quedarme.
Para ti y para Oliver. No quiero ser solo una figura pasajera en sus vidas. David lo miró, sus ojos mostrando una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. Aún estoy procesando todo esto, pero debo admitir que Oliver está más feliz desde que llegaste. Y eso es lo único que realmente me importa. Alexander sonrió, sintiendo que finalmente estaban avanzando hacia algo más sólido. Si él está feliz, entonces estoy haciendo algo bien. Y si me das la oportunidad, quiero demostrarte que también puedo ser alguien en quien tú confíes. Alexander sostuvo el sobre en sus manos, su peso insignificante contrastaba con la carga emocional que llevaba dentro. Había decidido no abrirlo solo. Este momento, fuera cual fuera el resultado, era algo que necesitaban enfrentar juntos. Gracias por esperar, dijo Alexander finalmente, con un suspiro. Creo que debemos hacerlo juntos. David asintió, sin palabras, y Alexander rompió el sello del sobre. Extrajo las hojas con cuidado, sus ojos recorriendo rápidamente las palabras impresas hasta que encontró lo que buscaba. Relación biológica confirmada al 99,9%, leyó en voz baja, como si al decirlo en voz alta el resultado pudiera cambiar. Alexander levantó la mirada hacia David, quien lo observaba con una mezcla de ansiedad y desafío. Es cierto, dijo Alexander finalmente, con la voz quebrada. Eres mi hijo. David no dijo nada al principio. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas sin responder y emociones reprimidas. Pero antes de que pudiera decir algo, Oliver apareció en la habitación, sosteniendo un dibujo en la mano. Miren. Dibujé un árbol con muchas ramas. Este eres tú, papá, dijo, señalando una de las ramas más grandes, y este eres tú, señor Alexander. Su dedo pequeño se posó en el tronco del árbol. ¿Por qué todos venimos del mismo lugar, verdad? La simplicidad del comentario de Oliver resonó en la habitación como una verdad absoluta. Alexander miró a su nieto, y algo se rompió dentro de él, la barrera que había levantado durante años, el miedo a enfrentar su pasado y su necesidad de redención. De rodillas, tomó al niño en sus brazos con una ternura que nunca había mostrado antes. Tienes razón, Oliver, dijo Alexander, su voz cargada de emoción. Todos somos parte del mismo árbol. Y prometo que, desde ahora, siempre estaré aquí para cuidar de ustedes, como debería haber hecho desde el principio. David, observando la escena, sintió como la pared que había construido durante toda su vida comenzaba a derrumbarse. No era fácil aceptar a un padre que nunca había estado, pero ver a Alexander con Oliver le dio esperanza de que, tal vez, podrían construir algo nuevo juntos. Tal vez podamos encontrar la manera de que esto funcione, dijo David en voz baja, sin mirar directamente a Alexander. Alexander sonrió, y esta vez, la sonrisa no era la de un hombre acostumbrado a liderar galas o cerrar tratos. Era una sonrisa de esperanza, vulnerable y auténtica. Eso es todo lo que quiero, respondió. ¿Intentarlo, juntos? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete y comparte el vídeo. Comenta abajo qué harías tú en esta situación. Nos vemos en el próximo capítulo de Emociones Narradas. Que Dios te bendiga.